millones de euros tenemos? ¿Quién se acuerda? Oh, mi Dios. Primer año de medicina. ¿Cuántos millones de euros tenemos? Sin mirar si los apuntes. No, pues, no me decepciones. A ver, alguien, no importa que sea errado, pero levante la mano y diga, aunque sea 1, 10, 20, 100 mil, lo que sea. ¿Cuánto? ¿2 millones? ¿Ah? 2 millones. 2 millones. A ver, otra voz. A ver, una dama. 600. ¿Ah? 600. ¿Cuánto? A ver, usted la de la orejita de Mini. 400. ¿Ustedes que lleva esto? Unas 100 millones puede ser. 300 millones de alrededor. 300 millones de alrededor. Eso le he dicho en la introducción a la neumología, hombre. Entonces se colapsa y produce insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? En la Segunda Guerra Mundial se llamaba pulmón húmedo. En la guerra de Corea, atelectasia congestiva. Y durante la guerra de Vietnam, ¿ya? Se lo llamó pulmón de Da Nang. ¿Por qué se lo llamó? ¿Quién sabe por qué se llamó pulmón de Da Nang? 10 puntos para que sepa. Da Nang es parte de Vietnam, ¿no? Es un país, es una región de Vietnam. 20 puntos. 30 puntos. 35 puntos. Va a quedar exhibido en el final. Qué bárbaro. Yo me acuerdo, ya pasó la oferta. Yo me acuerdo cuando los profesores en Sucre nos decían, a ver, por un puntito, ¿quién sabe esto? Con mi señora y yo estábamos a la pesca de la oferta, porque siempre nos íbamos leyendo. Ella era más estudiosa que yo, la verdad es, ¿no? Y siempre nos ganamos un puntito, medio puntito, que no daba más también. Un punto era lo máximo que daba. Pero después de varias acertadas ya uno tenía 4, 5, a veces 6 puntos, ¿no? Tanán era una base aérea norteamericana en Vietnam. Por eso se lo llamaba pulmón de Da Nang, porque ahí había el hospital general de Da Nang, donde llegaban todos los soldados heridos de la guerra. ¿Ya? Por eso se llamaba así. Entonces, vean ustedes, hay múltiples sinónimos, todos estos son correctos, y estos son los más frecuentes, que son como 15. Pulmón blanco, pulmón de shock, pulmón húmedo, hipoxemia refractaria, atelectasia, enfermedad de membranas hialinas del adulto, porque en el niño también hay enfermedad de membranas hialinas del neonato, ¿no? Entonces, todo esto, siempre yo me pregunté desde un principio, desde el año 1980 que comencé a estudiar esta enfermedad. En realidad no es una enfermedad propiamente dicha, por si acaso, es la consecuencia de alguna cosa. Como van a ver ustedes, todo acaba en síndrome de distrés respiratorio agudo. Esa pregunta lo hice yo hace muchos años en un congreso. ¿Ya? Y la explicación que me daban los colegas era muy insuficiente, verdaderamente insuficiente. ¿Saben por qué? Porque no le daban importancia y no habían leído sobre el distrés respiratorio. Entonces, dijimos, las patologías asociadas al desarrollo del síndrome de distrés respiratorio. Porque recuerden, no es una enfermedad en sí, es la consecuencia de alguna cosa. Cuando uno se pelea, se briga, le dan un soco en la cara, en el ojo, y se hincha rápido, ¿no? Entonces acá también hay un factor agresivo, ¿no? Y en ese caso, hay unas que producen daño directo. Esto fue publicado también en el 2012, de diferentes patologías, ¿ya? Diferentes patologías, entre ellas la principal, neumonía. Recuerden que neumonía solamente es el nombre. El apellido puede ser bacteriana, viral, parasitasia, por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes inmunológicos, por agentes
embolia, asfixia por inmersión. Por ejemplo, los pacientes que se ahogan, ¿ya? Rápidamente desarrollan un pulmón que choca. No puede ser, el paciente estaba nadando, se sumergió, le dio calambre y se ahogó y rápidamente el pulmón se vuelve blanco. Es por eso, porque hay, ¿qué cosa dijimos? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar provocada por mediadores inflamatorios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y las que producen daño indirecto, sobre todo los cuadros sépticos. Cualquier cuadro séptico le va a producir esto. Cualquiera. Bacteria, virus, hongo, parásito, o agente químico, agente físico, agente inmunológico, agente neoplásico. Entonces vean ustedes los politraumatizados. ¿Cómo es posible que un paciente politraumatizado que estaba manejando bien su auto de pronto se choca, ¿ya? Y después fallece por insuficiencia respiratoria? Precisamente por esta causa. O un paciente choqueado, ¿no? O un paciente que, por ejemplo, se drogó y recibió una dosis masiva de cualquiera de esos fármacos, ¿no? ¿De acuerdo? O los pacientes con pancreatitis aguda, que vimos el día jueves, una chica de 15 años con un distrés severo, es precisamente porque hay gran liberación de mediadores inflamatorios. Créanme que si tienen un paciente infartado, ustedes le hacen trombólisis y ese paciente puede salir a... Tienen un paciente séptico, le dan antibiótico y va a mejorar. ¿Ya? Tienen un paciente quemado, hidrátenlo y la cosa va a ir, ¿no? Siempre y cuando se maneje adecuadamente. Pero la pancreatitis aguda hace lo que le da la gana con el organismo del paciente y con el médico. Les aseguro eso. Es impredecible. ¿Efecto de qué? De la respuesta inmunológica de los mediadores inflamatorios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Pregunta de evaluación. Vean ustedes, más de 3 disfunciones orgánicas múltiples. 2 significa disfunción orgánica múltiple. Ejemplo, tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Más el grifo está sonado. ¿Ya? En el manual Michigan de medicina intensiva, publicado hace varios años por la Universidad de Michigan, decía: un paciente que tiene un órgano afectado tiene 75% de posibilidad de salir bien. Un paciente que tiene 2 órganos afectados tiene un 50%. Pero un paciente que tiene 3 órganos o más afectados, sus posibilidades son prácticamente nulas. Entonces, miren cómo es de grave la disfunción orgánica múltiple. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta por ahí? Vean ustedes, la mortalidad es casi de un 60%. Acá en nuestro medio es un poco más incluso. ¿Ya? Entonces, esas causas de óbito, en un 70% es por disfunción orgánica múltiple. El paciente fallece con disfunción de más de un órgano, 2 órganos, 3 órganos, 4 órganos. ¿Ya? Y hay hipoxemia refractaria en un 15%. O sea, ustedes le pueden dar oxígeno al 100% que el paciente no levanta una PO2 adecuada ni una saturación adecuada. Pregunta de evaluación: ¿cuántas fases tiene? Tiene una fase exudativa. ¿Se acuerdan que en la neumonía hablamos de 4 fases, ¿no? Una fase de congestión, de paralización roja, gría y resolución. Acá son 3 fases. Una fase exudativa, su nombre lo dice, donde hay edema pulmonar lesional, ¿ya? Eso sucede en los primeros 4 a 7 días. Una etapa fibroproliferativa, cuando el paciente sobrevive, que va de 1 semana a 2 semanas, a 3 semanas, y después la fibrosis después de la segunda semana. ¿Ya?
Entonces, a esto me refería, esto ya les mostré creo en AMA. Se lo mostré creo en AMA, ¿no? ¿Se acuerdan? Los mediadores inflamatorios que actúan sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio producen aumento de secreciones, monstruos, constricción, edema de mucosa. Y sobre el sistema cardiovascular producen ¿qué cosa? Aumento de la permeabilidad vascular. Por eso hay edema en el espacio intersticial y vasodilatación. Al haber vasodilatación, el paciente se choquea. La presión cae, porque está vasodilatado. Acuérdense la definición del concepto de presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la presión que ejerce el paso de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, o la resistencia que ponen los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Cualquiera de las dos definiciones es la misma. ¿Ya? Entonces, vean, este es un alveolo, este es otro alveolo, y al medio está el espacio intersticial donde hay capilares y hay linfáticos. Los linfáticos van a drenar el exceso de líquido que pudiera haber en el espacio intersticial. Y los capilares, por los capilares, ¿qué va a circular? Sangre. Y los componentes sanguíneos, ¿cuáles son? Agua, elementos figurados y proteínas. Esa carga de proteínas es la que hace que se mantengan los líquidos dentro del espacio intravascular. Pero como hay acción de mediadores inflamatorios, como hemos dicho, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, al aumentar la permeabilidad capilar, ¿qué es lo que pasa? Fuga líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial y aumentan las presiones dentro del espacio intersticial. Pero también fugan los elementos figurados, las plaquetas, los glóbulos rojos, los leucocitos, de manera tal que se van acumulando más elementos dentro del espacio intersticial y aumenta la presión. ¿Qué más pasa? Las proteínas del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Hay un concepto físico que es importante que ustedes lo entiendan, que dice: los elementos pasan de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Y yo siempre pongo el ejemplo aquí, digamos que esta sala tiene capacidad para 50 personas y yo le meto 100 personas, entran, pero entran apretaditos y aumenta la presión ahí. Y le puedo meter 200, van a entrar los 200, pero van a estar súper apretados. Aumentó más la presión. Si viene Anderson y habla en una puerta, todo el mundo va a querer salir de este lugar de mayor presión a otro de menor presión que está afuera. Lo mismo pasa aquí. Entonces, ese lugar de menor presión es el espacio alveolar y el agua pasa, es el primero a pasar. Siempre el agua pasa. Acuérdense de lo que dijimos. El espacio intersticial se llena de qué? De agua, de células inflamatorias, de proteínas y de células neoplásicas. Y para de contar. Eso es lo que sucede en el espacio intersticial. ¿Ya? Entonces, luego pasan los elementos figurados, plaquetas, glóbulos rojos, leucocitos. ¿Qué es lo que está quedando aquí en el espacio intersticial? Proteínas. Las proteínas tratan de pasar la pared alveolar, pero al tratar de pasar, destruyen el surfactante alveolar, ¿ya? Destruyen la pared alveolar, inhiben la formación de surfactante alveolar. Y recuerden, la principal función del surfactante alveolar, ¿cuál es? Mantener la arquitectura alveolar, ¿ya? Hacer que los alveolos estén insuflados. Como se inhibe la formación de surfactante alveolar, la arquitectura se derrumba, el alveolo se colapsa y se produce de inmediato insuficiencia respiratoria. Por eso es que es difícil tratar, muy difícil tratar. Por eso se muere el 60% de los pacientes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta por ahí? ¿Ninguna? Diga. Doctor, ¿la presión intravascular es la presión coloidosmótica? Esa disminuye y la que está fuera, en el espacio intersticial está la presión hidrostática. Esa es la que aumenta.
A ver, eso que acabas de preguntar es el principio fisiopatológico de todo. ¿Qué es lo que mantiene los líquidos dentro de la vasculatura? La presión osmótica, ¿cierto? Las proteínas hacen que los líquidos se mantengan dentro del espacio intersticial. Cuando aparecen los mediadores inflamatorios actuando sobre el sistema cardiovascular, se producen dos fenómenos o dos efectos. Uno, aumento de la permeabilidad capilar. Al aumentar la permeabilidad capilar, entonces fugan los líquidos, fugan los elementos figurados y fugan las proteínas del espacio intravascular al espacio intersticial. ¿Te das cuenta? Entonces, el espacio intersticial aumenta su presión en base al líquido, elementos figurados y proteínas. Y aparte de eso, ¿qué más se produce? Vasodilatación. Se abrieron los vasos sanguíneos y la presión cayó. De manera tal que esa caída de presión y esa falta de perfusión tisular causan hipoxemia, que es lo que vos estás diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya no hay transporte de oxígeno. ¿Qué se necesita para que haya transporte de oxígeno? Obviamente oxígeno, pero ese oxígeno no se va porque sí, así nomás. Se va porque se asocia con los glóbulos rojos. Porque ahí hay una proteína que se llama hemoglobina, se forma oximoglobina. Y el medio de transporte es el glóbulo rojo. Hasta ahí todo bien, pero aparte de eso, esa molécula de oxígeno tiene que ir hacia la periferia, hacia los capilares, por decirte así. Y allá se produce, ¿qué cosa? Un desprendimiento del oxígeno, atravesando la pared celular, el citoplasma celular, para llegar hacia las mitocondrias, que es donde se realiza el proceso de liberación de energía. Si eso se interrumpe, no hay, las mitocondrias se mueren. ¿Viste? ¿Yo para entender? Sí, doctor. Segundo año de medicina, fisiología. Me alegra. Acuérdense de eso. Todo lo que nos sucede es acción de mediadores inflamatorios. O sea que todo se debe a una reacción inmunológica. Si a alguno de ustedes les interesa la inmunología, dicen que es muy difícil la inmunología, pero es difícil, ¿saben por qué? Porque no la hemos estudiado profundamente. Jorginho hizo alergia a inmunología. Y en un principio yo no le entendía mucho a la cosa, a pesar de ya ser médico, porque hay cosas más minuciosas que aprender. Y es apasionante la inmunología. La respuesta a todas las patologías están en la inmunología. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Por medio de los criterios clínicos. Díganme, me levantaron el brazo ayer, ¿no? ¿Qué parámetros clínicos tengo yo? En primer lugar, ese paciente va a estar en posición ortogénica. Ese paciente va a tener taquipnea. Ese paciente va a tener aleteo nasal. Ese paciente va a tener tiraje intercostal. Ese paciente va a tener, ¿qué más? Cianosis. Parámetros clínicos. ¿Qué más nos hace falta? Laboratoriales a través de la gasometría arterial e imaginológico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les acabo de mencionar, vean ustedes. ¿Ya? La clínica. Y eso lo han llevado ustedes en semiología. Laboratoriales. Vean esto. Ya nosotros lo vimos. ¿Cuándo lo vimos? Lo vimos en la introducción a la neumonología. ¿Se acuerdan? Sí. Les dije, y va a ser pregunta de evaluación en el final. Apréndanselo de memoria. Es necesario que ustedes memoricen esos datos. pH 735, 745, CO2 de 35, 35, PO2 mayor a 90 milímetros de mercurio. Cuidado con poner. El año pasado un estudiante me dice, doctor, usted me ha calificado mal. No,
le dije, tú has respondido mal. No, doctor, pero es que aquí dice PO2 de 90 a 100%. Es que está mal. Pero dice de 90 a 100, pero dice por ciento. Y la presión arterial de oxígeno no se mide en porcentaje, se mide en milímetros de mercurio. ¿Pero qué es una letrita? Me dijo todavía. Bueno, ¿sabes vos? Le digo, debía haber nacido en la época de Colón, cuando decían que el mundo era, la tierra era plana. ¿No? Porque los conceptos son eso. ¿Ya? Entonces, PO2 mayor a 90 milímetros de mercurio, el bicarbonato de 21 a 25, el exceso de base más 2 menos 2, y la saturación de oxígeno o de hemoglobina, que esa sí se mide en porcentaje, 90 a 100%. Dependiendo del lugar, en La Paz, por ejemplo, no será 90, será 85, 82. Pero acá en Santa Cruz es de 95 a 100, porque estamos casi a nivel del mar. ¿Ya? ¿Para qué? Para esto, para saber el cálculo de la PAFI, llamado también índice de Scurry. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la PAFI sale de dónde? De esto, vean. Presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Si da eso mayor a 300 es normal. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio? A ver, divida 90 entre 21, le dio 475. A ver. Les dije, a ver, divida 90 entre 35. Le dio 200, no sé cuánto. ¿Cuánto da? A ver. ¿Por qué están haciendo el cálculo? ¿Cuánto dio? Tengan vergüenza, hombre. 90 dividido entre 35. Ajá. 2,57. 257. Menor a 300, aquí 3 leve. Seguí. 90 entre 55. 163. 163 menor a 200. Seguí 90 entre 55. Entre 90 entre 95, mejor dicho. 90. Bien. Menos del 90. Distrés respiratorio severo. Ahora se dan cuenta, ustedes en este momento ya tienen la capacidad, la competencia, si vale la expresión, de poder hacer diagnóstico de distrés respiratorio agudo, solicitando una gasometría y sabiendo cuánto es la FIO2 que le están dando. La gasometría nos va a dar la presión arterial de oxígeno, nos va a dar 6 parámetros, 6 indicadores: pH, PCO2, PO2, bicarbonato, exceso de base, saturación de oxígeno. Esos 6 indicadores nos va a dar. ¿De acuerdo? Pero el médico siempre sabe cuánto es la fracción inspirada que le está dando a su paciente. Porque aquí, ¿cuánto es la fracción inspirada que tenemos en este momento? 21. Si yo le aumento, digamos, a 1 litro, va a dar 24. Le aumento a 2, a 28. Le aumento a 3, a 32. Le aumento a 4 litros, 36. Le aumento a 5 litros, va a dar 40%. Por bigotera. Pero si yo lo intubo, puedo darle 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100%. Igualito eso se tiene que dividir la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Vieron qué fácil es? Y ustedes van a hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 2. Pero para eso tienen que saber los valores normales. Por ejemplo, yo le diría que aquí a la compañera le pinta esa pinchita de Mini, bonito. ¿Quién sabe qué me hace acuerdo de Minita? Pues se ponía ella así su pinchita bonita. ¿No? Entonces, vean ustedes qué fácil, no es difícil. ¿Saben por qué no es difícil? Porque ustedes no se atreven a preguntar. Dudan, pero se quedan con la duda.
¿Por qué no le preguntan al docente, al catedrático, al ayudante que sea? Tienen o tenemos la obligación de dar una respuesta. Para eso es que están ustedes aquí. Escuela de Medicina, de la carrera de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Cristiana de Bolivia. O de cualquier universidad, de la Católica, de la Griega, de la Evangélica, de la ORO, de la que sea. ¿Bien? Pero el docente tiene la obligación de responder y de esclarecerle al que pregunta. Dudaron, pregunten, caramba. No saben, pregunten igual. Ahora es cuando hay que preguntar. No va a pasar nada. Ni siquiera en evaluación está. En la evaluación no pueden equivocarse. Y tampoco pueden equivocarse cuando estén atendiendo a su paciente. Porque ya ahí significa mala praxis. Y si aún así siguen dudando, agarren el celular y llamen a cualquiera de sus docentes. Doctor, disculpe, ¿será que nos puede aclarar? Yo no creo que haya docentes que se enojen porque me pregunten. No sé, la verdad no me imagino. Puede ser que haya, no sé, pero yo creo que no. Es normal ser curioso. Acuérdense del pensamiento socrático. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con quiénes? Creo que dijimos una vez aquí, ¿por qué están ustedes aquí a esta hora de almuerzo cuando podrían estar mirando el informativo, mirando La hija del embajador? Creo que hay una novela ahí, pero están aquí, ¿para qué? ¿Por qué? Porque pasan clases de neumología. ¿Con quién? Con el doctor Borgiño, conmigo. ¿Dónde? Aula 304. ¿Con quién? Con sus compañeros. ¿Para qué? Para poder aprender neumología y pasar al otro nivel, quinto año. Pero hombre, no se cansen de preguntar. Pero si, tímidamente levanta uno la mano, ¿saben por qué? Porque lamentablemente un gran número de bolivianos, diría yo así, nuestra autoestima no es lo suficiente. Nos estamos preguntando, ay, ¿qué va a decir mi compañero? Va a decir que no sé. Y de ahí, si nadie nació sabiendo. ¿Ustedes creen que lo que yo aprendí hasta ahora lo sabía desde un inicio, desde el primer año de medicina? ¡Ni idea! Entonces, leyendo, hay que ver todos los días. Planifiquen. Me levanto a las 6 de la mañana, así, ¿a qué hora es tu clase? A las 8. ¿Qué haces desde las 6 hasta las 8? Dale una repasada a tus apuntes. Pero me acuerdo muy tarde, ¿a qué hora? A las 2 de la mañana. ¿Y qué has hecho desde las 8 hasta las 2 de la mañana? Bueno, salí a pasear, me fui al cine, que fui a la discoteca, todo. Se puede, ¿no? Pero hay que planificar. ¿Por qué está tosiendo el compañero? Algunas cosas tienen la garganta. Un reflejo tusiendo, que se encadenado. ¿Por qué? Por algún tipo de alergeno. Y ese alergeno reacciona. ¿Qué es? Una reacción inmunológica. Es una reacción inflamatoria. ¿Vieron? Espero que esta exhortación les sirva y no se cansen de preguntar. Créanme que yo les deseo éxito en todo, pero hay que buscar el éxito. El éxito no llega por casualidad, por si acaso. El éxito es un día a día en el cual uno se va preparando poco a poco, aprendiendo todos los días. ¿Ya? Entonces, menor de 300 leve, menor de 200 moderado, menor de 100 severo. ¿Qué difícil es eso? ¿No ven? Bueno, entonces radiográficamente, vean, acuérdense, no sé, creo que hice esa pregunta en el examen, no me acuerdo, pero ya no me acuerdo. Pero recuerden de que los campos pulmonares están llenos de ¿qué?
de aire, y el aire se ve en la radiografía de qué color? Negro. Negro. Entonces, vean ustedes, la sustitución del aire por líquido en una radiografía se llama síndrome de condensación o consolidación. Están reemplazando la densidad aérea por una líquida. Ya no es normal. Vean, aquí está, este es un distrés de 4 cuadrantes. ¿Por qué se queda de 4 cuadrantes? Oh, perdón. Murray dijo, a ver, hay que trazar una línea por los ilios pulmonares y tengo un cuadrante superior derecho e izquierdo, un cuadrante inferior derecho e izquierdo. 4 cuadrantes. Si el paciente ya tiene afectado un solo cuadrante, ¿cuánto es la capacidad pulmonar total? 6.000, ¿no? Ya no será 6.000, estará disminuida a un cuarto, será 4.500. Y si tiene 2 cuadrantes afectados, ya no será 6.000, será 3.000. 2 cuadrantes afectados. Ese paciente está en insuficiencia respiratoria, aunque ustedes no le hayan hecho una gasometría. La gasometría va a ser para saber si es un distrés leve, moderado o severo, pero hay que hacerlo. Si tiene 3 cuadrantes o más, ese paciente está con distrés severo con seguridad. ¿De acuerdo? Entonces vean esto. Aquí hay un poquito de pulmón, casi nada, ¿no? Vean esto, blanco, pulmón blanco. Así como esto era el de la chica que vimos el otro día, el jueves. Blanco. Es obvio que era un distrés respiratorio severo. ¿Saben cuánto marcaba la saturación? 200, a ratos 40, a ratos 45, subía hasta 52, 55, de ahí bajaba. Se la pronó, se la puso de barriga y mejoró a 80, 85, 90. Yo la dejé con 90 y poco, así menos de 100. ¿No? Vean, completamente blanco. ¿No ven? Este caso, yo lo muestro siempre, a pesar que es del 2014, de 10 años. Ya, este paciente venía del campo, hermano de la jefa de enfermeras de la sala. Le dice, por favor, llorando, vaya y dice, ve a verlo, mi hermano, que no sé qué es lo que pasa. Le digo, yo ahora mismo de inmediato una radiografía, me trajeron esta radiografía, me lo mostraron. Le dije, este es un distrés respiratorio severo. Y el residente le dice, pero ¿cómo sabe usted? Me dice, está bien, no me enoje. ¿En qué grado de residencia está? Estoy en segundo año. ¿En qué especialidad? Tal especialidad no dice, no quiero vender yo, pero lo conozco. ¿No? Entonces, escuchaste hablar de un autor Murray alguna vez. No. Debería haberlo escuchado. Estás haciendo una especialidad que es afín a eso. Y ahí le expliqué rápidamente lo de los 4 cuadrantes. ¿Cuántos cuadrantes están afectados aquí? 2, me dijo, no puede. Le dije, mira, aquí hay 3 y un poco más, prácticamente los 4 cuadrantes. Y de ahí vino la pregunta clave, ¿de dónde viene el paciente? Del campo, doctor, que más allá de Basilio, de cerca a Bajó, por ahí. Y saben que, por eso hay que saber algo de epidemiología, por lo menos. Acá en Santa Cruz, en diferentes lugares, hay lugares donde habita un ratón de cola larga, el famoso Oligorhizomys longicaudatus. Todos los ratones tienen cola, pero este es muy largo. ¿Ya? Entonces, caramba, y hay ratones, abundan los ratones, doctor. Por eso tenemos gatos, porque se meten hasta en la sopa, por decir así. Le digo yo ahí en la emergencia, tiene que ir a terapia y lo hay que ventilarlo. El paciente estaba todavía despierto, muy dinéico. Así más o menos así. Ya le dije, no te vamos a llevar a terapia. Obviamente no lo llevé a terapia. Lo primero que hicimos ahí fue una vía, dormirlo y el tubo al ventilador mecánico.
sin preguntarle, se lo iba a morir el paciente. Recuerden, hipoxemia cerebral, se muere la corteza, infarto, hipoxemia, insuficiencia renal también por lo mismo. Es un paciente grave, crítico. Lo metimos al ventilador. Hipótesis diagnóstica: síndrome de distrés respiratorio secundario a síndrome cardiopulmonar por antivirus, virus ANTA, lo que por ahí abunda. Acá en este lado del sur, por acá por la Chiquitanía, por acá por la colonia Ocenagua, por el Chapare. Han debido escuchar ustedes de antivirus en la tele, ¿no? Entonces, era eso lo que tenía. Afortunadamente, el 24 de septiembre, vean ustedes, esto fue el 6 de septiembre, al 24, ¿cuántos días pasaron? 18. Vean, mejoró sustancialmente, ¿no? Increíblemente mejoró, gracias a Dios que mejoró. Imagínense, se muere el hermano de la jefe de enfermera donde uno trabaja, caramba. Gracias a Dios, digo, porque hay que encomendarse, nosotros encomendamos todos los días a Dios por nuestra muda de todo, pero ¿no? Vean esto, ambos pulmones, ¿no? Tomográficamente vean cómo aparece esa condensación pulmonar, derrame pleural bilateral, ¿ya? Y a veces ese tipo de imágenes, ¿no? Esto no se hace la impedancia eléctrica aquí, y estas son, así se ve ahí microscópicamente la ruptura de qué, de los septos alveolares, se destruyen, se colapsan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Esto es lo que ustedes deben saber, ¿ya? Controlar el factor desencadenante. ¿Por qué? Es por bacterias, por virus, por parásitos, por hongos, por agente químico, por agente físico, por agente inmunológico, por agente neoplásico, o por qué causa. Sepsis, ya, pero sepsis, ¿por qué? Por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos. ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Vieron? Es una pancreatitis. Caramba, de lo más grave que ha tocado, porque es un proceso inflamatorio desencadenado por una colecistolitiasis, una colelitiasis, ¿no? Una coledocolitiasis o una colangitis. ¿Se dan cuenta? El monitoreo hemodinámico quiere decir eso, mantener las presiones arteriales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la gasometría arterial, todo dentro de parámetros hemodinámicos. Una presión arterial buena, una temperatura buena, una frecuencia respiratoria buena, etcétera, 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 ¿no? Soporte respiratorio, fundamental, la ventilación mecánica. Obviamente ya eso es de especialidad, pero ustedes tienen que saberlo, por ahí les toca en el campo, ¿no? ¿A dónde vas a ir a hacer tu año de provincia, Anderson? No sé dónde. Pero suponete que te manden a piso firme allá donde están peleando los venianos y los cruceños, ¿no? No hay hospital, pero con seguridad hay una posta sanitaria, un centro de primer nivel, y ahí hay tubos de oxígeno. Entonces rápidamente Anderson caramba, pero no tengo un gasómetro acá, pero tiene un saturómetro, tiene una saturación de oxígeno, aparatito, vale $20, eso uno se lo lleva allá, ¿no? Caramba, está saturando, a ver, está en 70, ¿cuánto es lo normal? De 90 a 100. Está en insuficiencia respiratoria. ¿Qué tengo que hacer? Darle soporte respiratorio. Y ahí Anderson agarra y le pone, a ver, le doy 2 litros, bueno, le doy 3 litros, lo importante es que esté por encima de 90. ¿Cuánto me dura este tubo de oxígeno? Me va a durar a tantos litros, me va a durar 3 horas, 4 horas, 6 horas, hay que removerlo. Ahí llama al 911 a que venga en su helicóptero a llevarse.
Bueno, entonces control de líquidos. Ese paciente pesa 80 kilos, muy bien, rápidamente hagan los cálculos. Pero ¿cómo hacer los cálculos si no me los han aprendido? Lo aprendieron, es que no se acuerdan, ustedes han llevado el segundo año de medicina eso. Hagan un cálculo rápido así. Regla de 3. 8 por 3, 24, 2.400 de líquido mínimo. Pesó 100 kilos, allá bueno, 3 litros por día por mínimo. ¿Se dan cuenta? Eso es como una pauta. Es una pauta. Pero es que tiene insuficiencia cardíaca, dale la mitad pues entonces. En vez de 3 litros, dale la mitad, 1,5 litros, 1 litro. ¿Se dan cuenta? Soporte cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Uso de noradrenalina, de adrenalina, de dopamina, de aminoina, de cualquier vasoactivo para mantener presión. Soporte nutricional. Es importante mantener un aporte proteico adecuado. Pero le hicieron un proteinograma y está en 4 gramos de proteína totales. Ese paciente no va a salir nunca al ventilador. ¿De qué depende el soporte muscular? De las proteínas. Entonces yo tengo que tener unas proteínas adecuadas. ¿Cuánto le voy a dar? Pues doctor, no me acuerdo, eso fue el primer año de medicina. Termino medio darle 1 gramo por kilogramo de peso, pesó 100 kilos, bueno, 100 gramos. Pero poder darle 1, 2, 1, 5, 1, 8, 2, hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, incluso un poquito más. Dependiendo. ¿Para qué acaso no hemos dicho de que la proteína es lo que mantiene los líquidos dentro del sistema cardiovascular? Esa proteína que se fue al espacio intersticial produciendo edema, la vamos a chupar, que vuelva de nuevo al sistema vascular. ¿Dio para entender? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Seguro? Sí, doctor. Le voy a preguntar al final. Eso es lo mismo, por eso me encanta la terapia intensiva. Y bueno, esto ya es más especializado, ¿no? Y ahora, ¿a quién le voy a hacer ventilación? ¿Con qué ventilador? ¿Qué modalidad? ¿Qué parámetros voy a utilizar? Una infinidad de modos ventilatorios, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí no lo voy a complicar con todo eso, nos vamos a ir directamente acá a mostrar. Esto es lo que le hicimos a la paciente. Vean, así hemos tenido pacientes, vean, 210 kilos de peso, y lo tenían así, vean, de espalda. Obviamente eso está mal, hay que ponerlo de esta forma, en posición prona. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Una multiplicidad, vean. Neumonía, neumonitis, hemorragia, neumonitis, edema cardiogénico, una serie de patologías, ¿no? Para evitar esto que se llama hipoxemia refractaria. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes le dan 100% de oxígeno, como esta chica, por ejemplo, y acuérdense, con 21%, ¿cuánto tiene que dar? 475. Si le dan 100%, tendría que ser 2000 y tanto que tuviera de PAFI, ¿no ves? Pero no sucede eso. Hay hipoxemia refractaria, ¿por qué? Porque el intersticio está lleno de líquido. Acuérdense lo que dijimos en la introducción a la neumología. La principal causa de insuficiencia respiratoria son los disturbios de ventilación-perfusión. Si mi paciente está siendo bien ventilado con el soporte ventilatorio, con los ventiladores, entonces el problema es perfusional. ¿Se dan cuenta? ¿Dio para entender? Hipoxemia refractaria. Entonces, siempre lo pongo yo esto porque
Si ustedes saben neumología y saben lo que tiene su paciente, siempre su paciente va a ir bien. Si ustedes saben neumología pero no saben qué tiene su paciente, va a ir uno bien, otro mal. Y si ustedes no saben neumología y tampoco saben lo que tiene su paciente se va a morir. No lo duden. Ya me cansé. Vean, la neumología nos recuerda que cada aliento es una oportunidad para sanar, para renovar y para vivir. En cada suspiro encontramos la fuerza para superar los desafíos y en cada esfuerzo descubrimos la capacidad del ser humano para vencer cualquier obstáculo. Lindo mensaje, ¿no? Sí. No sé, a mí me gustó, por eso lo puse. No vayan a pensar que es por la chica que está ahí.